Así que, muchas gracias, Mireya. Dejamos con el panorama social de la seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica. Muchas gracias, Norma. Siempre es un gusto que me presentes. Y como le decía a algunos de ustedes, aquí vamos a cambiar de estilo y ritmo desde lo de ayer. Ayer estuvimos conceptualizando, revisando modelos explicativos, tratando de identificar de qué cuerpo de conocimientos vienen algunos temas que no son tan familiares, ¿verdad? Para poder entonces analizar la situación de la seguridad alimentaria y nutricional y también poder proponer algunas soluciones e intervenciones. Siguiente. Quiero iniciar comentando sobre las fuentes de datos que he utilizado para esta presentación. Las fuentes, como van a ver, permiten comparar indicadores en el tiempo y entre países. Es decir, hemos ido a fuentes que nos permiten decir realmente que las situaciones son diferentes entre Costa Rica y Guatemala, entre Panamá y Honduras, porque las bases se han trabajado utilizando los mismos criterios metodológicos, se han utilizado los mismos criterios de limpieza y se han generado, por lo tanto, indicadores que son comparables. Y además, también tenemos la posibilidad, revisando algunas de las bases, de hacer comparaciones en el tiempo, que es tal vez de lo más valioso que vamos a poder hacer acá. En ese sentido, estamos utilizando en esta presentación base de datos de los censos de talla en escolares que se han realizado. Híjole, Sandra, el primero en Centroamérica fue en Costa Rica en los 70s. ¿Ah? 79. Terminando con Panamá, Ana, el último año del censo en Panamá. El 2007. No, pero ahora acaban de hacer uno y Beto estuvo en Panamá. Censo de talla. No, va a ser en septiembre. Ah, va a ser en septiembre. Están en pleno periodo de planificación. La base de datos de encuestas de salud materno-infantil que se han realizado en los países. Algunas encuestas tipo DHS, como las de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica no. Costa Rica hace sus propias encuestas, la última en el 2008. Panamá son encuestas financiadas por el Banco Mundial, que en general son encuestas socioeconómicas con un módulo de nutrición y algunos temas de seguridad alimentaria. Luego, algunos de ustedes sabrán que se hizo en el año 2009 una publicación con Presanca llamada Ha crecido Centroamérica, y a partir de esa publicación se generó una base comparable que se ha ido alimentando. También en los últimos 2 años, INCAP ha hecho un análisis de consumo aparente en encuestas de condiciones de vida. Y básicamente, como verán ustedes en los datos, lo que se ha hecho es tomar los datos de gasto en alimentos, convertir esos datos monetarios en nutrientes y a partir de eso hacer diferentes cálculos en términos de cuál es la adecuación energética, la adecuación de cada uno de los diferentes nutrientes, comparando la situación encontrada en esos datos de esas encuestas con las recomendaciones vigentes que hay en relación a cada uno de los nutrientes. Luego tomamos la base estadística del último informe de desarrollo humano, el informe global llamado El Ascenso del Sur. Es una publicación que les recomiendo. No solo
No sé si la traje, Carlita, no, ¿verdad? Como para enseñar la portada. No, ¿verdad? Ok. Acaba de salir en marzo, abril de este año. Tiene datos comparativos de países muy interesantes, muy enriquecedores, es importante. Y luego nos fuimos también al estudio global de carga de enfermedades, que generó bases de datos de lo que se llama, los epidemiólogos aquí conocerán el término DALIS, que es años de vida ajustados por discapacidad. Y básicamente lo que se hace es sumar los años de vida que pierde el país gracias, Norma, por muerte o discapacidad, por diferentes causas de muerte. Es una base que también los invito a visitar en el link. Vamos a dar el link más adelante. Ustedes pueden hacer comparaciones entre países, comparaciones por grupos de edad, juventud, población adulta, diferentes años, 90, 2010. Es muy interesante. ¿Solo es de Centroamérica? No, es mundial, es global. Es global. Algunos también que trabajan en los temas de salud y epidemiología seguramente han consultado la base de la OMS de la carga global de enfermedades. Esto utiliza la misma metodología, simplemente está mucho más accesible, son gráficas interactivas muy interesantes. Y este es el informe del Programa de Desarrollo Humano, el PNUD. Visiten el portal, lo pueden bajar, es muy interesante. Pueden bajar también el anexo estadístico para poder hacer análisis y comparaciones. Siguiente. Les quise traer primero este mapa de Centroamérica y República Dominicana, que es el mapa del retardo en talla en escolares, que tiene los datos de los últimos censos de talla realizados en Centroamérica. Y yo creo que aquí podemos analizar muchas cosas. Primero, como ustedes saben, el indicador de talla para edad en escolares es un indicador proxy de las situaciones de pobreza y de hecho en muchos países se utilizan para elaborar los mapas de pobreza que nos van a ayudar a priorizar territorios. De hecho, en el caso de Guatemala, el plan o el Pacto Hambre Cero ha priorizado 166 municipios. Esa priorización fue realizada utilizando el indicador de retardo en talla en escolares, debido a que la talla en escolares es un indicador indirecto del grado de desarrollo del municipio, de la comunidad y del país. Entonces, en primer lugar, veamos, bueno, ¿qué vemos aquí? Primero, que Centroamérica es bien diferente, ¿verdad? Podemos ver las categorías de retardo. Las más oscuras son las más altas en términos de retardo en talla, o sea, hay más desnutrición en las zonas que están más oscuras y hay menos desnutrición en las zonas celestes. O sea, hay países con más desnutrición y menos desnutrición, Guatemala en un extremo y Costa Rica en el otro, ¿verdad? Y vamos a confirmar esto con cada uno de los indicadores que vayamos revisando. ¿Cuál es otra situación que podemos analizar de acá? ¿Qué ocurre dentro de los países? ¿Es todo homogéneo? Ok. ¿Cómo está Panamá? Puro carnaval, ¿verdad? Hay de todo, todos los colores. Está pegado a Colombia, está con mucho más desnutrición crónica. Ajá. Las zonas indígenas, ¿verdad? Entonces hay diferencias. Como decía José Luis Rivero el otro día, Panamá
aparentemente en sus áreas urbanas, la ciudad de Panamá, grandes rascacielos, servicios financieros, como ustedes van a ver, uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina. Sin embargo, tiene bolsones de nutrición crónica, de pobreza, de exclusión histórica, ¿verdad? En el caso de las zonas indígenas de Panamá. En Guatemala ya no son tan bolsones, son manchotas, ¿verdad? En Honduras también. O sea, hay una concentración en estos países de problemas de desnutrición crónica en escolares. Dígame. Por cierto, me pueden interrumpir con tranquilidad. Acá dos cosas bien peculiares, que el mapa de Costa Rica se delimita por el color contra Nicaragua y el mapa de El Salvador se delimita perfectamente contra Guatemala y Honduras. Exacto, sí. Totalmente, totalmente. Se ve claramente las fronteras, ¿no? Claramente las fronteras. Y me atrevería a decir que la situación ha mejorado en todos los países. Posiblemente hayan cambiado la magnitud del problema, se ha reducido, pero en términos de la diferencia entre municipios, provincias, regiones, las diferencias son similares. Sí, perdón, diga. Y la otra cosa interesante es que además de tener esa concentración de daño nutricional, también los otros indicadores sociales están severamente afectados. O sea, no es una cuestión, de nuevo se confirma que no es una cuestión aislada, ¿verdad? Sino que está articulado con otros indicadores de desarrollo. Correctamente. Hemos hecho algunos ejercicios asociando retardo de talla en escolares con datos de pobreza y sale una correlación casi perfecta. ¿Alguien? Uy, aquí ya se cayó alguno. La ventaja que tiene esta información es bastante vieja, de 1997. Si uno saca lo que es de nutrición crónica en preescolares, de acuerdo a la última encuesta, era un 9% en preescolares, ¿verdad? En escolares no se hizo. Y sin embargo nosotros, digamos, nuestra población, que es muy focalizada, más o menos es un 12% de preescolar en la nutrición crónica. Entonces considero que si actualmente lo hiciéramos, quizás no sería tan azul. Tal vez tendríamos más mezcla de azul y verde en algunas partes. ¿Tú crees? Sí. Bueno, entonces, así como ven ustedes las diferencias, así los centroamericanos nos hemos organizado en forma diferente. Ya se planteaba hoy en la presentación de la doctora Murillo, Costa Rica logró los impactos que logró en mejorar la situación nutricional y de salud en su país a partir de lo que decía el doctor Moss, ¿verdad, Sandra? El paradigma nutrición-infección. Eso fue lo básico para que Costa Rica lograra los niveles que vamos a ver que ha logrado con los últimos datos de la encuesta del 2006 o 2008. 2008. Y así otros países hemos escogido otras sendas, otros derroteros para poder reducir los indicadores que nos preocupan en este diplomado. Veremos más adelante, cuando veamos la evolución de la situación de la nutrición crónica en preescolares, los enormes avances de El Salvador, que también seleccionó su proyecto nacional para poder lograr esos impactos que ha tenido. Sí, María Teresa. Sí, yo creo que sí. Micrófono. En mi comentario era en relación a que se ve que hay un periodo, un rango así como muy grande. Está más que sustentado en la utilidad de los censos de talla. La pregunta es... ¿Es comparable? Sí, por un lado. Y por otro, si reconocemos la importancia de los censos de talla y lo hemos utilizado para
tomar decisiones a todo nivel. La pregunta del millón que yo haría es ¿por qué algunos países todavía no tenemos actualizada esa información? ¿Hasta dónde le están dando realmente importancia a elaborar un censo de talla que nos desagrega y nos muestra la realidad hasta de los cantones? O de las escuelas. De todo. Sí. La más nutrida me está diciendo que siga la desnutrida. El punto ahí también es, y eso es algo que discutíamos un grupo dentro de nuestro colegio de nutricionistas, que es bastante reciente en Honduras también, porque somos muy pocas, es que la utilidad práctica de estos censos no son para tomar decisiones tomando el censo como el punto cero y de ahí en adelante a ver qué se hace. No es para evaluar. Porque no es para evaluar, ¿verdad? Sino que, y eso es lo que hay que explicarle a los tomadores de decisiones, que eso lo que está mostrando es un nivel de daño que ocurrió hace varios años, es una historia. Es la historia nutricional. Exactamente. Pequeños. Sí. Porque de esos lugares. De esos lugares, porque normalmente los docentes en los centros educativos, los padres de familia, piensan que esa es la justificación, el censo de talla es la justificación para la merienda escolar para sus hijos. Y eso es toda una batalla. Es una batalla y por eso es importante la discusión de para qué sirven los indicadores, ¿verdad? Bueno, entonces a mí lo que me interesaba era como motivar un poco con este mapa, esta discusión de lo diferentes que somos y cómo la desnutrición en escolares realmente nos pinta cómo nos hemos organizado para abordar los temas de la seguridad alimentaria y nutricional. Vemos el caso de Guatemala. ¿Sí? Pero si un censo de talla escolar, estamos haciendo con las compañeras, sí nos puede ayudar a evaluar, pero evaluar sí, o sea, los avances, cómo vamos mejorando en cuanto, claro, la toma de decisiones nos va a ayudar a reducir eso. Evaluar a nivel nacional, lo que decíamos es que no ayuda a evaluar un programa, por ejemplo, de nutrición escolar, que es la tendencia que ha habido. Entonces, en las escuelas con mayor desnutrición crónica yo voy a colocar un programa de nutrición escolar y ahí me va a cambiar la situación dentro de ese... No, porque esos niños que ya están desnutridos, primero ya no recuperan la talla y segundo, dentro de 10 años no son esos niños, son otros. Los hijos de ellos van a ser. Sí. Yo sí quisiera, y es algo que es un pleito por ahí que yo he tenido con mis colegas en el país, decir que ya no se recupera la oportunidad, o sea, hay un potencial de crecimiento y el niño tiene una segunda posibilidad. Si le negamos una nutrición en este momento, le estamos negando también, o sea, ya mañana ese niño ya no le damos de No, tal vez me expresé muy a la ligera. No. La talla no se recupera. Eso es innegable. La talla que se perdió ya no se recupera. Sí tiene. Sí tiene. Y obviamente si el alimento es rico en micronutrientes, ese niño escolar va a estar en mejor situación para el aprendizaje, para su estado de salud, etcétera, etcétera. Yo hablo de la talla. Lo que se perdió ya no se recupera. Y por eso hay que actuar en esa ventana. ¿Okay? Pero no. Y por eso es que nosotros hablamos de seguridad alimentaria y nutricional en el ciclo de la vida. Cada etapa del ciclo tiene sus necesidades, sus propias estrategias para mejorar la situación en cada una de esas etapas. Lo digo porque a veces esas expresiones que nosotros mismos usamos hacen que haya gente que no lo entienda. político. Y no podemos dejar de hacer
todo el sentido, ¿verdad? Ok, no, totalmente de acuerdo. Pero ese no es el tema de esta presentación. Lamentablemente, podemos discutir en el café sobre estos temas, pero siguiente, por favor. Vamos a hablar de la situación, del panorama social y de la seguridad alimentaria y nutricional, viendo estos temas, algunos temas con más información, otros temas con menos información, y también les pido, no copien, porque lo importante es poder ver las gráficas y poder interpretarlas. A los que hemos trabajado en nutrición, no se nos escapa el que nos han dicho siempre: el tamaño de las familias está correlacionado con el estado nutricional de esos niños, ¿no? De manera que la demografía y la seguridad alimentaria y nutricional tienen mucho que ver. Y entonces he querido recoger aquí con estos indicadores, ya Carlita, algunos temas importantes de los procesos que podemos ver en Centroamérica. Primero, el crecimiento poblacional. En general, en América Latina y en Centroamérica podemos ponernos de acuerdo y decir que ha habido una disminución de la tasa de crecimiento poblacional en la mayor parte de los países. A pesar de que en El Salvador hay un leve aumento en el periodo y en algunos otros países un estancamiento, como Guatemala y Honduras. Sin embargo, una cosa que quiero rescatar ahí es que la tasa de crecimiento poblacional en Guatemala es casi 4 veces y media que la de El Salvador. El país que tiene la tasa de crecimiento poblacional más baja. Entonces, un tema, se ha reducido la tasa de crecimiento poblacional. Siguiente. ¿Por qué? Debido a reducciones en la tasa global de fecundidad en todos los países, y eso es un hecho en todo el mundo. En todos los países y en la región hay una disminución de la tasa global de fecundidad que por sí misma explica cambios en esta dinámica demográfica. Hay una reducción en la natalidad y hay además procesos de envejecimiento de la población, como vamos a ver más adelante. La mediana de edad de la población en los países se ha ido incrementando poco a poco. Hay un envejecimiento de la población y por eso se habla, siguiente. Bueno, antes de entrar al tema de la tasa de dependencia demográfica, quiero traer a colación un tema muy relacionado con el tema de desnutrición, y es el embarazo en adolescentes, y apuntar al enorme problema en algunos países de las altas tasas de fertilidad en adolescentes. Ustedes pueden ver que, con la excepción de Costa Rica y Belice, todos los demás países tienen tasas de fertilidad en adolescentes más altas que el promedio de América Latina. Y Guatemala, Nicaragua y República Dominicana por encima de 100, ¿verdad? De 100 nacimientos por 1000 mujeres de ese grupo de edad. Atroz, terrible. Y aquí tiene que ver esto con falta de educación sexual en las escuelas, deserción escolar, como vamos a ver más adelante, en fin, toda una serie de problemas sociales que rodean a esa adolescente. Siguiente. Veíamos entonces que, como parte del envejecimiento de la población, hay un incremento de la mediana de edad en años, que es muy similar en todos los países. Obviamente en países como Guatemala, con una tasa de fecundidad global tan alta, el cambio es menor. Ustedes ven que hay un aumento de 1.2 años en términos de la mediana de edad.
Sin embargo, países como Costa Rica, casi 4 años en términos de la mediana edad. Hay un envejecimiento de la población como un proceso general en América Latina y en Centroamérica. Siguiente. Y por lo tanto, hay una disminución de la tasa de dependencia. La tasa de dependencia es un indicador muy importante que se utiliza para poder calcular el concepto, el tema del bono demográfico. ¿Alguien sabe lo que es el bono demográfico? Se utiliza mucho ahora para decir, bueno, es como una ventana, ¿verdad? Es como la ventana en los 1000 días, pero en otros grupos de edad. A ver, explíquenos. ¿Qué es el bono? Aprovechamos que tenemos una población joven que va a estar aportando a una protección social que esperamos tener, que va a ayudar a la gente de ahora y esperamos en el futuro. Exactamente. O sea, hay una mayor cantidad de población en edad de trabajar, ¿verdad? Va a poder generar impuestos, que va a poder generar mayor riqueza, y entonces vamos a sostener los programas públicos y la productividad. Exacto. Entonces, el bono demográfico, y algunos países ya entraron, Costa Rica ya entró en el bono demográfico. Guatemala entrará en el 2030, porque tenemos que reducir nuestra cantidad de población dependiente de esa población en edad de trabajar. ¿Y qué pasa con la parte del trabajo informal? Que no aporta a veces a la protección social o a impuestos. Claro, aquí hay que analizar todo esto a la luz de otros procesos como la informalidad en el trabajo, que es uno de los grandes temas en los cuales hay que trabajar. Por eso yo hablaba ayer, cuando hablaba de protección social, ¿se acuerdan que el empleo y los ingresos era la base de ese piso de protección social, que es fundamental para poder generar riqueza y poder generar desarrollo? ¿Sí? Yo creo que ese es un tema crítico, lo de la razón esta de dependencia total, el bono demográfico y otros elementos asociados, porque por ejemplo en Honduras la mayor parte de la población es joven, pero se ha estado analizando cómo están los factores que están afectando el futuro del bono demográfico en esa transición. Ajá. ¿Verdad? Sí. Que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con las, por ejemplo, la epidemia de VIH, que afecta justamente a esos grupos, al sector más joven, el sector más joven, la población económicamente activa. Y eso ha traído como consecuencia la aprobación recientemente de la política de protección social, pero con bastantes debilidades. Sí, claro, que ojalá se pudieran configurar las políticas con todo el conocimiento técnico y la evidencia que se tiene, ¿no? Sí, una preguntita. Sí. Esto que dice el compañero, este bono o esta ventana, esta participación de la economía informal, de alguna manera no está en las cuentas nacionales. No, no está. Pero eso no significa que no esté produciendo riqueza. Sí. Es el mismo fenómeno del trabajo reproductivo que el 90% lo hacemos las mujeres, que si bien no está en las cuentas nacionales, en los países donde se contabiliza, aporta al Producto Interno Bruto de Francia, de Inglaterra, de cualquiera de estos países, entre 30 y 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, aunque no se contabilice, sí está produciendo riqueza. Claro. Sin embargo, me refiero al otro tipo de informal, porque yo creo que es importante contabilizar eso, pero hay mucha gente que se aprovecha de hacer piratería, no paga sueldos como debe y no aporta a bonificaciones que luego esa persona va a exigir cuando sea mayor, pero ella nunca aportó a eso. A eso se refiere. Había una lectura que era cabal, eso se decía, ¿qué vamos a hacer? Trabaja esta gente con salario mínimo, no le dan beneficios, no aporta al fisco, no aporta nada. No es un trabajo digno. Hay que mantenerlo, y la única forma que el gobierno hace es con bonos. Pero los bonos no son sostenibles si es que alguien no paga. Entonces, el informal ahí es la gente que no participa formalmente claro, y que se regula bajo la ley. Exacto. Claro. Que obviamente esto tiene que ver con la informalidad, con la falta de un trabajo digno y
y con el hecho y con el sistema educativo, que no está teniendo resultados acordes a las necesidades del mercado de trabajo. Siguiente. Y otro tema importante, bueno, es el crecimiento de la población urbana. Como ustedes pueden ver aquí, con la excepción de Belice, en todos los países ha aumentado la población urbana. Esto es un hecho, la urbanización es un hecho muy importante de los últimos 25, 30 años, y en el último periodo se ha agudizado de una manera bastante fuerte. Me parece Guatemala aumentó 5 puntos porcentuales, cifra ligeramente mayor que la de Nicaragua e inferior al resto. Siguiente. Les quise traer esta información demográfica para ilustrar el concepto de transición demográfica, que es una de las transiciones que obviamente debemos de utilizar en nuestro análisis de la situación de seguridad alimentaria y nutricional, la transición demográfica y cómo los cambios demográficos nos afectan a nivel nacional, a nivel de la región o a nivel de un territorio. Siguiente. El informe de desarrollo humano traía la posibilidad de poder comparar, debido a que se traduce el Producto Interno Bruto en un indicador que se llama paridad de poder adquisitivo, para poder comparar entre países las diferentes monedas, las diferentes tasas de cambio en el tiempo. El Producto Interno Bruto per cápita para el año 2012. Veíamos Panamá, es el país que tiene casi, estamos hablando de $14,000, $14,000 por per cápita anual. Este es un per cápita anual. Comparado con Nicaragua, pero yo me recuerdo cuando Nicaragua tenía, y era persistente, $1,666 per cápita anual durante muchos años. Ha ido aumentando. Nicaragua y Honduras en los últimos lugares de la distribución de Producto Interno Bruto per cápita, y esta situación no ha variado mucho, o sea, la posición de estos países no ha variado mucho en los últimos 30 años. Siempre El Salvador pujante a pesar de los quebrantos económicos, pero siempre pujante. Porque pónganse a pensar que esto es per cápita, esto no es el Producto Interno Bruto, porque ahí es otra cosa. ¿Qué manda? El bruto dividido en la población. Dividido en la población, claro. Entonces esto permite comparar, porque a veces el Producto Interno Bruto global es comparar peras y manzanas, ¿verdad? Entonces, para ver la situación, recordemos el mapa. La desnutrición tiene que ver con riqueza, tiene que ver con crecimiento. Algo, pero no todo. Parte de la situación de inseguridad alimentaria y nutricional o de desnutrición crónica se explica por variables económicas, pero no todo. Hay otros temas, más adelante lo vamos a ver. Siguiente. Traigo entonces también datos interesantes del Índice de Desarrollo Humano, que me imagino que todos ustedes conocen y que es importante utilizarlo como indicador debido a que integra diferentes dimensiones. ¿Quién recuerda los componentes del Índice de Desarrollo Humano? Esperanza de vida. Tasa de analfabetismo. Ajá. ¿Desnutrición menor de 5 años? No. ¿Y mortalidad infantil? No. Esperanza de vida o mortalidad infantil, que sería la dimensión de salud. Educación es escolaridad, años de escolaridad. Y Producto Interno Bruto, o sea, ingresos. Son las tres dimensiones. Es un indicador
confiable, que permite comparar en el tiempo entre países, en diferentes territorios. Y aquí lo que he traído es el índice completo, es decir, con los tres componentes, y el índice sin ingresos, para ver cómo se sitúan los países. Y los países se sitúan precisamente en ese orden en que yo los coloqué. Panamá, el ranking de Panamá es el ranking más alto en índice de desarrollo humano. En Guatemala tenemos el honor de estar en el último lugar de Centroamérica en desarrollo humano. ¿Y ven? Entonces no es sorprendente que haya la desnutrición crónica que hay en este país, a diferencia de los otros países, como vamos a ver más adelante. Siguiente. Y aquí vamos con los componentes. Veamos la esperanza de vida al nacer. Hay diferencia de 8 años en esperanza de vida al nacer entre Costa Rica y Guatemala. 8 años. O sea, la esperanza de vida al nacer en Costa Rica es casi de 80 años y en Guatemala es de 72. Han habido algunos cambios, algunos avances, pero estos cambios han sido más fuertes, más importantes. O sea, los sistemas de protección social, los sistemas de salud han podido funcionar mejor y entonces están garantizando una menor mortalidad y por lo tanto una mayor esperanza de vida. En el caso de Belice, Honduras y Nicaragua. ¿Ya? Ven el caso de América Latina, Panamá, Guatemala, Belice, están por encima del promedio de América Latina. Siguiente, Carlita. Y ajá. Aquí estamos diciendo que ya nos falta poco por llegar. ¿No habrá algún bono por ahí? A nosotros, el bono de la tercera edad todavía no. No, el bono de esperanza. De esperanza de vida. Sí. Bueno, esta no salió no se puede ver tanto la diferencia entre los 2 años, pero aquí lo importante es ver el otro componente del índice de desarrollo humano, que son los años de escolaridad. Guatemala al final, Panamá al principio de la distribución. Entonces en el 2012 había una diferencia de 5.3 años de escolaridad entre Panamá y Guatemala. Son años de escolaridad. O sea, y la diferencia entre hombres y mujeres obviamente es muchísimo mayor en el caso de Guatemala. Y entre 2006 y 2012 el ritmo de mejoramiento de los países ha sido similar. O sea, han ido aumentando a un ritmo similar. Mayor que en América Latina y el Caribe y más acentuada en El Salvador. Y esto es expresión de las prioridades de los gobiernos salvadoreños en los últimos periodos en términos de la inversión en educación. La prioridad que se le dio a la educación, y me atrevería a decir que todavía hay que estudiarlo, María Teresa, es uno de los factores que tenemos que tomar en cuenta al ver por qué en El Salvador se ha bajado tanto la desnutrición crónica. Para mí, que es la educación de la mujer. La mujer ha mejorado el acceso a la educación pública en El Salvador de una manera increíble y me parece que es una de las razones, en fin, habría que... Claro. Pero el tema de la educación ha sido abismal en el caso de El Salvador. Siguiente. Y aquí veamos cómo ha evolucionado el índice de desarrollo humano desde 1980 hasta el 2012. Entonces, en 32 años es El Salvador el país con el más veloz ritmo de mejoramiento de su índice de desarrollo humano. El Salvador. Y Belice el que tiene menor
mejoría en su índice. ¿Ah? Si los valores del ICE antes estaban bastante bien, supuestamente, se ha mantenido bien. Por supuesto, aquí no estamos diciendo quién está mejor o quién está peor, sino que estamos diciendo quién ha mejorado a un ritmo mayor. Yo sé que es más difícil mejorar mientras está uno en una mejor situación. Obviamente es más fácil dar saltos importantes cuando nuestro punto de partida es muy bajo. Eso es obvio, ¿no? Entonces, es más difícil para Costa Rica bajar su mortalidad infantil, como vamos a ver más adelante, el indicador, que para Guatemala. Es mucho más difícil para Costa Rica porque hay un umbral ahí. Ya llegó al umbral. Siguiente. Y vemos también otro indicador de desarrollo humano, que es la población mayor de 25 años con educación secundaria. Esto ya es un poquito mayor calidad en términos del acceso a la educación. Entonces la diferencia entre el país más alto y el más bajo es de 51 puntos en mujeres y 43 en hombres. O sea que Panamá tiene muchísima más educación secundaria que Guatemala. 51 puntos en mujeres y 43 en hombres, lo cual significa que la población femenina con secundaria en Panamá es 5 veces más alta que en Guatemala. Las diferencias entre sexos indican que Panamá, Costa Rica, Belice, República Dominicana y Honduras, las mujeres completan la secundaria en mayores números que los hombres. O sea que una vez ingresan al sistema educativo, las mujeres se desempeñan mejor. No vamos a ponernos aquí a pelear con los hombres, pero se desempeñan mejor, para decirlo elegantemente. Le ganan a los hombres. Entonces ven, me parece que las diferencias y la heterogeneidad en la región se va confirmando, ¿no? Se va confirmando. Vamos viendo la situación de algunos países. Siguiente. Y la deserción escolar. Me extrañaron estos datos de Nicaragua. A ver aquí la colega nicaragüense, ¿dónde está? ¿Ah? Me extrañaron esos datos de deserción escolar en Nicaragua. Pero ahora que lo veo. sí. Y ahí sería más. Pero es población total. Es población total. Lo podemos descomponer entre. Por eso les digo que es interesante que ustedes se metan a analizar. Sí, son datos de ahí. Ahora, deserción escolar puede ser resultado de un Ministerio de Educación no inclusivo, de falta de escuelas, de los maestros que no educan adecuadamente, pero también hay otras razones que tienen que ver con nutrición, ¿no? ¿Alguien quisiera explicar la relación entre deserción escolar y la situación nutricional de los niños? Bueno, se ha identificado, se ha podido evidenciar que cuando los niños tienen problemas nutricionales tempranos, más adelante a su ingreso al sistema educativo formal van a tener problemas en términos de concentración, desempeño, rendimiento, y por lo tanto va a haber una mayor frustración con el sistema educativo debido a que hay una mayor repitencia, y por lo tanto se ha identificado que hay deserción escolar como producto de esa desventaja que lleva el niño cuando ingresa a la escuela. Pero eso no es proporcional, ¿verdad? Si Nicaragua tiene 19% de depresión crónica y Guatemala que tiene un 49%.
sea, no es proporcional. No. Aquí no estamos diciendo que hay correlación. Simplemente yo estaba tratando de explicar que a veces no es un problema del sistema público en términos de que no haya suficientes escuelas o suficientes maestros, sino que hay un problema en términos de la desventaja en que están los niños que tienen una situación de desnutrición temprana en la vida. ¿Sí? Mireya, se han hecho algunos estudios, no de cobertura nacional, pero sí algunas experiencias donde los datos indican que en los primeros años la deserción, repitencia, el ausentismo está muy asociada a problemas de nutrición, de mala nutrición y enfermedad continua, la morbilidad es frecuente. Por supuesto. Y en los grados superiores, los que llegan a pasar, logran superar el tercer grado, ya ellos se retiran o es asociado a trabajo infantil. Claro. O que el currículo es tan poco atractivo que no es una educación para la vida, entonces dejan la escuela. Claro. Obviamente este análisis hay que hacerlo por grupo de edad, por ciclo, primaria, por área geográfica también, pero es un tema que está necesariamente vinculado con el tema nutricional. Siguiente. Pero tal vez aquí en la relación del anterior se nos ocurre de que, recordad que tienen el mismo sistema de caña, trabajadores migrantes, que van y vienen con los niños, porque coincide, más que todo Nicaragua también tiene ese problema, ¿verdad? Claro, de migración. el trabajo estacional. Entonces, donde nosotros hablábamos de la oportunidad perdida, que debe ser un esquema abierto, en donde si mi niño que vive en el Quiché, sus papás se lo llevan a Escuintla, al corte, debiera ir a la escuela y admitir que vaya a ser los últimos 3 meses sin tanto rollo, tanta papelería y que el código y que no sé qué. Entonces, creo yo que esa debería ser, por eso la integración que debemos de tener todos los ministerios para darle la oportunidad perdida al chiquito. Igual pasa en vacunación. Allá posiblemente la cobertura la tiene requete mal y Escuintla la tiene superior, de acuerdo a lo que programó, porque el montón de migrantes vacunaron en la época la jornada allá. Muy interesante el punto de la doctora, claro. Esto es para decir, miren, no hay un solo factor, el análisis tiene que ser integral. Aquí estamos tratando de interpretar un poco estos datos, pero este es un punto de partida, es un inicio. ¿Usted quería? No, lo único nada más agregando eso es que se hace más difícil todavía, creo que en el caso de Nicaragua en el norte, que cortan café en Honduras y hay que cruzar la frontera. Aquí son dos ministerios de dos países diferentes. Aquí también, con México. Transportarlo que ella dice y llevarlo más allá, más difícil todavía, pero realizable creo yo. Claro, el fenómeno migratorio es muy importante a tomar en cuenta. Igual le pasa al que van a México y que van a México. Claro, sí, exactamente. Siguiente, les traje un slide, una gráfica de distribución del ingreso. En el eje de la izquierda tenemos el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un indicador que mide desigualdad de ingresos, desigualdad en la distribución del ingreso. Mientras el valor se acerca a 0, hay menos desigualdad, mientras más se acerca a 1, hay mayor desigualdad. Suecia tiene 0.25, posiblemente el país menos desigual del mundo. Y en el eje de la derecha está la diferencia entre la proporción del ingreso que tiene el quintil más rico y el quintil más pobre. O sea, es otra forma de decir cuál es la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. Entonces, en verde, la diferencia en ingresos que tiene el quintil 5 sobre el quintil 1. La diferencia del porcentaje del ingreso nacional en manos del quintil 5 y el quintil 1 es una medida de distribución del ingreso. En verde, Honduras tiene un 30% de diferencia entre el quintil 5 y el quintil 1. Solo para aclarar eso en la parte numérica, quería que en Honduras uno tiene 80, el otro tiene 50. Ajá, la diferencia es 30, eso es. Es la diferencia entre
lo que tiene el quintil. Por ejemplo, el quintil 1, que es el más rico, tiene, o al revés, ahorita no me acuerdo del 1 y el 5, que perciben el 70% del ingreso nacional. Y los más pobres perciben el 10%. Entonces, y son la mayoría. Entonces, esa diferencia es ese porcentaje. Y es una medida de desigualdad en la distribución del ingreso. Entonces, según este indicador, Honduras, Guatemala y Panamá presentan mayor desigualdad. Mayor desigualdad. Y el coeficiente de Gini confirma lo representado con este indicador. ¿Ven? Panamá, Honduras y Guatemala son los 3 países que tienen un mayor coeficiente de Gini que el resto de países. En esto ha habido variación. Se pueden consultar los otros informes de desarrollo humano para poder comparar, ¿verdad? Peras con peras y manzanas con manzanas. Ha habido cambios importantes. Ha habido una mayor concentración del ingreso en el caso de Honduras y Panamá. Se ha mejorado un tantito la desigualdad en el caso de Guatemala y en el caso de Costa Rica, un tantito nada más. Pero esto para decir, bueno, estamos hablando de crecimiento económico, pero ese es un promedio, ese PIB es un promedio. Lo que pasa es que hay un montón de sectores en el país que perciben muy poquito de esa riqueza, de ese crecimiento económico. Una pequeña duda. Sí. Es que explicaba que esto presenta como la desigualdad, ¿cierto?, en los ingresos, pero no muestra cuál es el ingreso, ¿cierto? O sea, ¿cuál es? No. No, el ingreso lo mostramos cuando hablamos de ingreso per cápita. Ya. Sí. Pero lo que podemos hacer el análisis de cuál es el ingreso de cada uno de esos quintiles. Eso se puede hacer. Puede ser que en realidad estoy viendo que República Dominicana, pues no hay mucha desigualdad, pero resulta también que no tienen muchos ingresos. O sea, es un país pobre, pero no hay tanta desigualdad. No hay tanta desigualdad, exactamente. Entonces, pero sucede lo contrario con Guatemala. Mire Panamá. Que es un país pobre, pero hay mucha desigualdad. Claro. O sea, por eso hice la comparación. Sí, entre exactamente. Y Guatemala. Y Panamá, un país muy rico. Ajá. Y mucha desigualdad. Exacto. De repente pienso que ¿Sí? En Panamá tal vez en el área más pobre no se está contabilizando la ayuda social, ¿no? En la parte de que son ingresos que ellos tienen. Se les da ayuda, por ejemplo, en becas universales, se le da en red de oportunidades y se le da ciertos otros bonos. Entonces, tal vez si contabilizamos un poco eso dentro de este grupo de familias, esa de ellos puede ser un poco más corta. Habría que ver cómo se puede contabilizar, pero yo me atrevo a decir que en Panamá hay una gran concentración de la riqueza. No, eso sí. Hay una enorme concentración de la riqueza. Sí, mucho más inequidad que en otros países. Yo creo que debería decir que lo mismo pasa en México, que es un país rico, pero altamente desigual. Claro. Ajá, es lo mismo pasaría con Panamá. Sí. Y el sur y el norte son 2 países distintos, ¿verdad? Siguiente. Siguiente.
los críticos. Satisfacen por abajo de 70% de su necesidad energética. Los que tienen nivel deficiente satisfacen entre 70 y 89, esa es la categoría deficiente. Los que están en aceptable están entre 90 y 109% y los que tienen suficiente por arriba de 110% de su necesidad energética. Entonces, esto nos permite decir en qué medida se está consumiendo o se está teniendo acceso, porque esta es disponibilidad per cápita, se está teniendo acceso a una alimentación adecuada en términos de calorías. Aquí estamos hablando únicamente de calorías. Esto mismo lo tenemos y lo podemos hacer para cada uno de los nutrientes, y lo podemos ver más adelante. Yo puedo preparar gráficas similares para lo que nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? Hierro, zinc, calcio, etcétera. La fuente es el estudio del INCAP. El que yo presenté al principio, que dije la fuente es el estudio que hizo el INCAP de las encuestas de condiciones de vida. Y otro análisis que vale la pena también ponerle atención es que estos son datos globales de adecuación, sí, pero que dependiendo se puede hacer un análisis en el ciclo de vida, porque hay etapas en donde estas privaciones son más críticas, sí, ¿verdad? Claro. Desde la vida intrauterina. Claro. De todo lo largo del ciclo. Hay que darse cuenta que esto es familia. Sí, son familias, son familias. Las colegas de Costa Rica querían decir algo. Que ¿por qué no está Costa Rica? Es que ustedes acaban de hacer su encuesta. Era comentar de las compañeras que me sorprende, en este caso República Dominicana, a simple vista, digamos, yo creo que sí estaba peor, pero en el mapa, el primer mapa que usted nos puso, el de los colores, República Dominicana estaba casi todo en verde y en azul, no tenía desnutrición crónica, era una mínima parte. Y Guatemala, que todo estaba muy rojo, ahí no se ve, bueno, es suficiente también la cantidad de porcentaje de familias que sí lo cubren. Claro. Es importante hacer esta aclaración. Recordé, ¿cómo se hacen las encuestas de condiciones de vida? Se pregunta sobre lo que adquirieron en el último mes o en la última semana de alimentos específicos. Y hay países, esto